Buenos días, mi nombre es Lizeth Flores. El día de hoy les vamos a hablar sobre el proceso de paz que se efectuó en Namibia y vamos a conocer en primera medida unos aspectos generales del país. Namibia es un país al suroeste de África que se caracteriza por el desierto de Namib a lo largo de su costa en el Océano Atlántico. El país tiene una fauna diversa, su idioma oficial es el inglés y tiene una población aproximada de 2.53 millones de habitantes. Después de este corto video le doy la bienvenida a mis compañeros Joana López y Camilo Franco. Vamos a empezar entonces hablando y contando cuál fue el origen del conflicto en Namibia. El origen del conflicto en Namibia comienza desde la época colonial hasta 1884, en donde allí, en la colonia Alemania, hasta la Primera Guerra Mundial, empezó los primeros conflictos en Namibia, donde hubo una serie de genocidios allí y de un régimen militar donde en Sudáfrica ocupa el territorio de Namibia y allí se empiezan a generar un régimen militar. De este régimen militar la ONU lo declaró ilegal. De esta ilegalidad allí comienza a haber un grupo que se llama SWAPO y este grupo comienza a liberar cada uno del territorio de la población para que allí, luego de esto, que comience con una organización que es la ONU, y la ONU ya toma el control del territorio, le dice a Sudáfrica que no tiene el control sobre este territorio y allí se empieza ya la independencia. Los años de 1988, allí ya se empieza la pacificación de este país. Pero entonces ahí podemos hablar de unos hechos victimizantes, ¿no? Podemos entonces hablar que hechos victimizantes tenemos el genocidio, que nos hablabas inicialmente, que es poco conocido, que es los sometimientos que vieron la población por parte del ejército alemán. Estamos hablando entonces de luego la ocupación de las tropas sudafricanas en Namibia y entonces como se generó como la ONU lo declaró ilegal, se generó un conflicto por el estatus de Namibia y eso ocasionó una ocupación militar que se desencadenó también conflictos, o sea, la población vivió muchos conflictos en esa época y ahí fue cuando se creó lo que tú llamas la SWAPO. Cuando se creó la SWAPO, entonces ahí se presentó ese conflicto y hasta la solución de ese conflicto la población vivió muy atemorizada. ¿Cómo se dio el fin del conflicto en el país Namibia? El fin del conflicto del país de Namibia comienza con la retirada de el ejército que tenía el control de Sudáfrica, las tropas cubanas y estamos en el contexto del fin de la Guerra Fría en 1988. En 1989 se genera la independencia y allí hubo el Tratado de Nueva York, un tratado tripartito entre Angola, Cuba y Sudáfrica y se acuerda entregarle el control a Namibia. Vamos a hablar sobre tres elementos principales, tres elementos que fueron fundamentales en el acuerdo de paz. Vamos a hablar sobre la reintegración, la reinserción y la desmovilización. Hay dos momentos fundamentales, dos momentos que hay que tener en cuenta siempre en un proceso de paz porque siempre han sido los hechos que más falencias han tenido, no solo en el proceso de paz de Namibia, sino en otros procesos de paz que se han efectuado, como es la reintegración y la reinserción a la sociedad. Es muy importante que las sociedades estén preparadas para recibir a todos los actores del conflicto armado, que puedan volver tanto a su vida familiar como a vivir su vida en sociedad. No es solo la firma del acuerdo de paz, sino que hay que poner especialmente lupa en estos factores, en estos actores principales. La forma en la que mejor se ajusta esta situación es peacekeeping, es decir, manteniendo la paz, en razón que la ONU, con la asistencia transicional del manteniendo la paz, pudo inferir en el mantenimiento de la paz de este conflicto, luego de este conflicto, con los diferentes grupos que allí convergían.
convergieron. Asimismo, luego de esta situación de manteniendo la paz, nosotros denotamos que la liberación económica para que fuera, y la democratización para que fuera estable y duradera, converge en que la situación de conflicto que hubo transición para la paz trajo consigo la democratización con elecciones justas, con voto secreto, el derecho a la libertad, la igualdad, libre asociación, los sindicatos podrían participar, el derecho allí a las mujeres, al ser iguales ante la ley, y produjo con ello una inversión económica fundamental a las diferentes empresas internas y extranjeras para que la economía y la paz allí pudiera durar debidamente. Vamos a hablar entonces también un punto muy importante, vamos a traer el ejemplo del conflicto de paz de Namibia al proceso de paz que se efectuó en Colombia. Entonces podemos mirar que aprendimos del proceso de paz de Namibia y cómo también traeríamos este ejemplo al proceso de paz de Colombia. Después del proceso de paz de nuestro país se presentaron pues homicidios a líderes sociales, pero también homicidios y asesinatos a los actores que se vieron vinculados en el proceso de paz. Entonces aquí hay que traer a colación lo que hablábamos de la reintegración y de esa reinserción a la vida social. Cuando ellos vuelven a la vida social, a buscar un empleo, entonces se les cierran oportunidades o inclusive la misma sociedad no los acepta. Entonces aquí hay que traer ese ejemplo y hacer especial énfasis en los procesos de paz en estos dos temas que son la reinserción y la reintegración. Yo creo que no nos puede quedar de lado y es el tema del seguimiento a los acuerdos. Entonces estábamos buscando información respecto al seguimiento de los acuerdos de paz en varios países, y en el caso de Namibia pues encontramos que por la particularidad de su conflicto no hay un seguimiento como tal, pero el Instituto para la Economía y la Paz, creado en 2007, lo ubicó en el año 2022 en el puesto número 68. Esto implica una desmejora porque en 2021 pues Namibia estaba en el puesto 65, y para eso, para mostrarles un seguimiento al acuerdo de paz en el país, les presentamos las siguientes gráficas. Esperamos que después de este corto conversatorio les haya quedado un poco más claro el proceso de paz en Namibia. Muchísimas gracias.